Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Crímenes horribles, asesinatos, víctimas. El morbo corroe a la sociedad. Queremos saber más, investigar y especular, conocer todos los detalles. Internet está lleno de blogs, podcasts y canales sobre crímenes reales. Cada vez son más populares. Es una fiebre que llega a producir que la gente se saque fotos o grabe vídeos en estos sórdidos lugares. Pero eso no es un suceso actual. Si retrocedemos en la historia hasta finales del siglo XIX, podemos conocer el misterio criminal más viral de la humanidad. Y este no es ni más ni menos que Jack el Destripador. Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Será difícil, por no decir imposible, que no conozcas nada sobre este violento criminal. Un tal Jack, que en realidad es un nombre sacado de una conjunción de factores, principalmente del nombre de uno de los sospechosos mediáticos, que no tuvo relación con los hechos, aunque intentaron acusarle, cartas de falsos asesinos y la invención de la prensa. Mató brutalmente a 5 prostitutas en un barrio bajo de Londres llamado Whitechapel, en el año 1888. Y es que, a falta de detalles sobre los cuerpos de las víctimas y sus vidas, no sabemos nada. Todo es una especulación, desde el número de víctimas hasta quién fue el asesino. Es un tema que llama tanto la atención de la gente que existe una disciplina de estudio llamada riperología, para los que se dedican a investigar sobre este asesino con el eterno deseo de ser los primeros en descubrir quién era realmente. De lo que sí estamos seguros es de que todo Londres volvió la mirada a la realidad de las clases bajas victorianas. Whitechapel era uno de los barrios más pobres, donde se malvivía y las calles eran insalubres. Ya nadie podría obviar que había que hacer algo. Mary Ann Nichols, 43 años. Annie Chapman, 48 años. Elizabeth Stride, 45 años. Catherine Eddowes, 46 años. Y Mary Jane Kelly, 25 años. Son las víctimas oficiales de este caso. Se especula que esta última, Mary Jane Kelly, era el objetivo principal de los asesinatos, o al menos esa es la teoría que escogen Alan Moore en el libro del que vamos a hablar en este episodio. Lo cierto es que el ser humano no puede vivir con la congoja de no saber qué sucedió realmente. ¿Quién fue? Ese es el origen del nacimiento de la novela gráfica From Hell de Alan Moore. El propio autor, en la introducción de la novela, dice: no hay ejecución alguna en el clímax de From Hell. El veredicto queda abierto, los libros de la historia en silencio y el nudo de la horca vacío. Todo lo que hemos sido capaces de deducir está registrado en estos 16 capítulos. Es una ficción, un mosaico de trazos y apuntes, un mensaje cifrado de otra época. Es una nota apenas legible y de un significado terrible, desde el infierno al amor. Este autor hace una investigación tremendamente minuciosa. Se empapa de los libros que investigan el caso y proponen teorías, aunque se basa principalmente
en una de ellas para escribir esta ficción. Porque es importante que lo recuerdes. Esto es una ficción, basada, eso sí, en los asesinatos de Whitechapel. Y es la solución final de Stephen Zweig. En ella se implica a parte de la familia real de la época y a altos cargos, gente importante que ayudan a que no se destape un secreto importante. El nieto de la reina Victoria ha tenido un hijo con una prostituta. Un breve inciso. ¿Te acuerdas del caso de Diana Kerr? Hubo cientos de especulaciones, a cada cual más loca que la anterior. Se implicaba a varias personas, tramas de trata, diferentes países, y es solo porque no se conocía nada. La solución no tiene que ser tan descabellada porque simplemente no la conozcamos. Es eso lo que intenta decirnos Alan Moore todo el tiempo. Así que no elige esta teoría porque sea la más plausible de todas, simplemente porque es jugosa y encima ha sido desacreditada y censurada, motivo más que suficiente para que cualquier artista quiera hacerse eco de ella. No nos gustan las trampas. Ya os lo hemos dicho, este no es un libro fidedigno del famoso Jack el Destripador, ni resuelve el mayor de los misterios de todos los tiempos. Solo quiere hacer que caigas en la bolsa para luego decirte, ¿te das cuenta? Nunca vamos a descubrir nada sobre ello. Aquí lo importante son las víctimas. Lo que sí es cierto es que Alan Moore hace un trabajo memorable en esta obra. Al final del libro puedes encontrar la explicación detallada de cada capítulo, donde te cuenta qué es real y qué no, de dónde ha extraído la información o datos adicionales que puedan interesarte, por lo que puedes conocer realmente mucho sobre este caso. Si te interesa este cómic y quieres comprarlo, ahora, sin gastos de envío, en libreriacasadrohan.com. Alan Moore nació el 18 de noviembre de 1953 en Northampton, en un barrio obrero de Inglaterra. Su padre era cervecero y su madre impresora, aunque su familia era pobre. A Moore, ya desde pequeño, se le conocía por su rebeldía. Fue expulsado de la escuela en la que estudiaba secundaria y no le aceptó ningún otro instituto, así que se quedó sin nada que hacer a los 18 años. Había publicado algunos textos en una revista, de modo que optó por trabajar allí, abriéndose poco a poco el camino hasta que logró subir de escalafón. Trabajó como dibujante, aunque le gustaba más escribir, y es en lo que se centró. En los siguientes años escribió todo tipo de cómics, hasta que sacó dos de sus mayores éxitos, Marvelman y V de Vendetta, por los que ganó un premio al mejor escritor de cómic a principios de los 80. Tras este estallido, Moore comenzó a colaborar en series gráficas de Estados Unidos y trabajó en DC Comics, redefiniendo el tono y la forma de escritura de esta famosa empresa que llega hasta nuestros días. De hecho, fue el primero en recibir por un cómic el premio Hugo, destinado históricamente a la narrativa. También se considera que escribió uno de los mejores cómics sobre el Joker. Pero todo eso no le impidió marcharse de la prestigiosa DC Comics por desavenencias con ellos. Moore nunca estuvo muy a favor de la excesiva capitalización de sus obras, aprovechándose del merchandising o pagando reducidos porcentajes a dibujantes y escritores. Siempre ha sido un autor consecuente con sus ideas, así que se plantó y dijo adiós al gigante americano. Se fue a editoriales más pequeñas e independientes, que reflejaban mejor su forma de trabajar. Incluso creó su propia editorial con su mujer, pero no tuvo demasiado éxito. Cuando parecía que Moore era un autor de cómic acabado, sorprendió al mundo con una de sus obras más famosas, From Hell. Su carácter minucioso, la irreverencia de la obra y el buen hacer en cada uno de los dibujos hicieron que fuese un rotundo éxito.
En los siguientes años decidió trabajar con una pequeña empresa llevada por jóvenes artistas, ya que la autopublicación de sus obras no fue muy buena para él. Sintió la necesidad de rescatar a ese Moore más creativo y profundo de DC Comics, reinventando a Superman, bajo el título Supreme. Aunque por desgracia hubo problemas financieros y faltaron por imprimir los 2 últimos números de la serie. Hoy sigue escribiendo bajo su propio sello editorial. Está publicando algunas novelas y relatos, pues como él dice, lo de los cómics ha sido el ensayo perfecto para poder escribir esas historias. Además, ha vuelto a vivir en su lugar natal, en Northampton, Inglaterra. Este libro se abre con un prólogo titulado Los ancianos en la orilla. Allí Moore nos lleva directamente al futuro, años después de la investigación del caso. Nos da algunas pistas de lo que sucederá a lo largo del camino. El epílogo final será la continuación de esta conversación entre los ancianos que tuvieron una implicación activa en la investigación. La novela gráfica, o cómic, como preferiría decir Alan Moore, se divide en 14 capítulos que intentan extraer los motivos por los cuales sucedieron estos hechos. Pero no hay nada que resolver. El autor ya nos muestra desde el principio quién es el asesino. Una visión muy interesante porque no quiere poner el foco en el morbo, sino en lo que pasa alrededor, la sociedad del siglo XIX, la vida en Whitechapel y las víctimas. También incluye 2 pequeños mapas de Londres para que puedas conocer las ubicaciones reales de cada muerte y la cercanía que tenían entre ellas. Pero, sin duda, si algo destaca en esta obra son los 2 últimos apéndices. El primero incorpora detalladas informaciones sobre cada uno de los capítulos, aportando detalles adicionales e indicando qué partes son inventadas y cuáles no. Si con todo esto no ha sido suficiente, además el último apéndice, que lo titula La danza de los cazadores de gaviotas, te hace reflexionar sobre la realidad de esta caza inútil. Un libro muy trabajado, con unos dibujos hiperrealistas en blanco y negro de Eddie Campbell, que incluyen detalles de la propia investigación, y una edición en tapa dura que nos parece imprescindible para cualquier biblioteca personal. También existe una versión en color, aunque creemos que las imágenes que se muestran pueden ser demasiado duras para verlas con los matices del color. El blanco y negro le da una mayor sutileza a esta terrorífica historia que relata. Después de leer esta obra, tendrás que reflexionar hasta qué punto llevamos el morbo por los asesinos en serie. Esperamos que te haya gustado este episodio. Puedes apoyarnos haciéndote fan del programa en iVoox o a través de Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Gracias por escucharnos.